¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente aquí estamos con un capítulo más de Platicando con el Sheriff. Fernando Quirarte el Sheriff. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde seguiremos teniendo a personalidades del medio futbolístico, político y, por qué no, artístico también. Así que hoy le agradecemos su tiempo a un connotado periodista en el medio futbolístico. Ya veremos después a qué equipo le va también, porque todos tenemos nuestro corazoncito. Así que le agradezco mucho a Jesús Bernal de ESPN que esté con nosotros. Jesús, bienvenido a tu casa. Sheriff, Fer, gracias. La verdad es que pues un honor estar aquí contigo, compartir estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación y listo y dispuesto. No, me parece perfecto. Mira, vamos, como dicen, a empezar rapidísimo, Jesús. ¿A qué edad y cómo se te dio el hecho de estar en el medio periodístico? Fíjate, tenía 20 años, estaba muy chavo. Tenía 20 años, estaba en la universidad todavía estudiando y llegó un grupo Promomedios, están ahí en Mariano Otero, pues solicitando gente que les pudiera ayudar en la radio de practicantes. Hablaron con la coordinación y como se trataba de un tema deportivo, pues luego me buscaron, ¿no? ¿Te interesa ir? Y yo, pues sí. Y fue muy rápido porque, o sea, literalmente como que le surgía mucho. No se tocó conocer a Luis Fernando Loza. Sí, claro. Él era el jefe ahí. Un saludo para Luis Fernando Loza, que fue el que me dio esa oportunidad. Que no lo he visto, por cierto, ya no anda en los medios. También tengo rato que no lo veo un buen rato a Luis Fernando, sí. Pero por ahí debe de andar. Buen tipo. Tipazo. Total, me presento el otro día y me dice, eres el que vienes de la universidad, sí. Pues mira, está la grabadora, mañana vas a cubrir al Atlas. O sea, sí, fue... O sea, así de improviso. Rápido y, güey. O sea, agarrar la grabadorcita para la voz típica. Y las entrevistas y tal. Y sí, eso habrá sido 2008. Fue en 2008. Era que el Atlas lo dirigía Brindisi. Brindisi es el que estaba dirigiendo el Atlas en aquel entonces. O sea, ¿y tu primera entrevista fue ahí en el Atlas o uno del Atlas? Sí, fue ahí. Si mal no recuerdo, el primero que entrevisté fue a Diego Coloto, que estaba, y de hecho fue más o menos por estas fechas, porque estaba en que se iba a La Coruña, no se iba a La Coruña, ya se iba a cerrar el mercado de registros en Europa. Al final, como los 3 o 4 días después se va. Pero sí, fue el primerito que me topé ahí. Oye, pero dime una cosa, ¿ya habías hecho entrevistas practicando en tu escuela o en algo? ¿O era tu primera entrevista oficial? ¿O fue tu primera entrevista oficial? No, sí me había tocado ya, Fer, pero más en cuestiones, digamos, como de proyectos de escuela. Por ahí había un proyecto donde estuve también que cubría deporte universitario de las prepas. Entonces, o sea, sí había tenido, digamos, como esa experiencia de haberlo hecho antes, pero no ya con algún tipo que se dedicara al deporte profesional. Y dime una cosa, tu primera entrevista, ¿te llega a impactar? ¿Te pusiste nervioso? ¿Cómo estuvo? Platícanosla. Fíjate que a mí ese día, y me acuerdo muy bien, entrenaron acá en Colomos. Y pues de repente uno ve el fútbol tal, y llegas ahí y tenerlos de cerca, ¿no? Primero a los que tú estás acostumbrados a ver en la tele, a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos, sí es como una primera gran impresión, ¿no? Después, o sea, comenzar a ver cómo trabajan, o sea, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, conocer incluso a los colegas que también me tocaba ver en la tele o escuchar en el radio, que no había tenido el gusto en ese entonces. Sí, es como entrar de repente a otro mundo y te voy a ser muy sincero. Como tal, la entrevista esa con Coloto no me generó alguna especie de nervio, porque iba más como con la adrenalina del primer día, ¿sabes? O sea, de hacerlo el primer día. Ya hubo después otra gente que a lo mejor sí me generó esa cosquillita, pero ese día no, estaba más con el chip de esa adrenalina de que era
la primera ocasión que me tocaba estar ahí. Y dime una cosa, cuando tienes esa oportunidad, ya desde ahí, pues, lógico, ya estabas estudiando en todo, comunicación, ya te visualizabas llegar a las altas esferas del periodismo, porque estás en una cadena importante, como hay muchas más, pero ya te visualizabas, o ese era tu sueño, porque todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Claro. Mi sueño, ya lo sabes, era vestir o estar en la selección nacional, representar a México, y todos va soñando desde chico. Entonces me imagino que contigo ha de haber sido algo similar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero por raro que parezca, yo lo tenía definido desde los 10 años. 10 años. Desde los 10 años. Pero perdón, te voy a sí, interrumpir. No, adelante. Pero desde los 10 años, pues es muy chico, ¿tenías alguna figura o alguien que te gustara en ese tiempo, o fue por familiares, por tu papá, por tus hermanos? Porque uno siempre tiene Claro. alguna figura, ¿no? Dice, yo quisiera ser como, te lo voy a comentar, me acuerdo de esos nombres, como Ángel Fernández, como Fernando Marcos, como Ignacio Matus, como José Ramón Fernández, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿tienes así como tenías algún guía o todavía no? Fíjate, te voy a contar la historia, el contexto un poco. Mi papá es súper futbolero, súper futbolero. Espero que le vaya a las Chivas. Le va al Cruz Azul. Le ganaste una final a su equipo, Fer. Sí, le gané una final, pero ahora nos ganaron, pero bueno. Es muy del Cruz Azul. Y entonces, cada que venía el Cruz Azul íbamos al estadio, o sea, fuera contra UDG, fuera contra Tecos, fuera contra Atlas, fuera contra Chivas, íbamos. Entonces, yo desde los 3, 4 años viendo fútbol, y mi papá, a lo mejor ahora ya no tanto, ¿no? Pero en aquel entonces era el señor que viernes en la noche y veía los Tecos, y entonces el sábado el de Toluca a las 3 y Veracruz a las 5 y los de Monterrey a las 7 y el Atlas a las 9. Y entonces el domingo las Chivas o el América a las 12 y el diferido de Pachuca a las 2 y el de Torreón a las 4. Nos comías, cenabas y desayunabas fútbol todo el fin de semana, y todavía se acababa, y Deporte B y Acción y la jugada en la noche, o sea, el fin de semana era eso. Entonces siempre lo tuve muy presente, y me acuerdo que viene la Copa Confederaciones en el 99 a Guadalajara, y pues el boom, ¿no? De lo que seguramente vamos a vivir en unos meses también, ¿no? La publicidad, en la tele, por todos lados estaba el tema. Y ahí fue donde dije, pues, estaría padre meterme ahí, ¿no? O sea, de repente, pues ir, ver los partidos, tal. Por esas fechas voy al estadio con mi papá y veo los palcos de prensa. Y volteo y le digo, mi papá, y la gente que está ahí, pues, qué rollo, ¿no? Y ya me dice, no, pues mira, son los que trabajan en la tele, en la radio, los que escriben. Ahí están. Y fue donde luego hice el clic. Dije, pues qué padre que un día, en lugar de yo estar pagando para venir al estadio, pues que me paguen por estar ahí arriba sentado. Claro. Entonces desde ahí se me quedó muy fijo en la cabeza, y empecé a trabajar en consecuencia. Como dicen, interesante, ¿no? No, qué bien, Jesús, qué bien. Y dime una cosa, tu papá le iba al Cruz Azul. ¿En ese tiempo ya empezaste a tener tú algún equipo favorito? Sí. ¿O ya fue después? No, a los 4 años a las Chivas. A las Chivas empezaste. Y también lo puedo decir, no, o sea, no hay una razón, porque pues yo ni sabía que eran puros mexicanos, ni que era el más ganador en aquel entonces. ¿Te gustó? Me gustó el ir el domingo a las 12, porque también me acuerdo mucho de esa parte, no sé, de subir las escaleras del Estadio Jalisco, y es que está como hundido, ¿no? Claro. Entonces entras a la zona A o tal, y empezar a ver el verde del campo, ¿no? Y el ambiente de las trompetas y las banderas, como que todo eso me llamó mucho la atención y me gustó. No, pero estabas, o sea, imagínate, desde los 4 años. Chiquitito. Mira, yo me acuerdo, el primer partido que sufrí de Chivas fue una eliminación contra Necaxa, con Alberto Guerra. O sea, imagínate, era un chavalito así, y creo que habían perdido en Ciudad de México o empatado, y ya acá en la vuelta no pudieron ganar, y sí, no, o sea, yo tenía 5 o 6 años y la sufrí. ¿Cuál generación de futbolistas te tocó ver jugar, que te acuerdes? Muy marcadas dos, los que salieron campeones con el Tuca, el Pulpo, Noé Zárate, Claudio, Tiburón, Camilo, Tilón, Ramón, Coyote, Manolo, Nacho y Nápoles. Mira. Esa. Y obviamente ya adolescente, la del Chapo de la Torre, que era
Osvaldo Sánchez, y estaba Johnny Magallón, Salcido, que después se terminó por ir, el Maza, Pato Araujo, Diego Martínez, Gonzalo Pineda, No, bueno, pues Bofo, Venado, Bravo, sí, sí, sí. tuviste una buena generación de Sí, futbolistas. me tocaron esas dos, aunque yo creo que por la edad probablemente hice más clic con la del Chepo, ¿no? La otra estaba muy Claro, chico. muy chico, muy chico. Oye, y dime una cosa, ¿qué opinas tú cuando, que no creo, porque me imagino que es como todos, ¿no? Los que tenemos algún equipo, yo siempre lo he dicho, me gustaría conocer tu opinión, cuando estaba yo en la televisión, pues por más que le fueras a un equipo, si el equipo jugaba mal, pues tienes que decir lo que viste, Claro. porque si no al menos lo que yo pienso, tú pierdes credibilidad, ¿sí? ¿Qué hacer ante ese cariño que tú le tienes a un equipo cuando las cosas no andan bien, cuando ves híjole, por un lado tienes el micrófono y por otro lado tienes el corazoncito? ¿Cómo le Claro. haces, Jesús? Es bravo y es difícil porque uno siempre quiere que le vaya bien en este caso a las Chivas, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre. Pero comparto contigo, o sea, uno tiene que hablar sobre lo que vio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la cancha? ¿Qué vio uno ahí? Si le gustó o no le gustó tal situación. Y no nada más ponerse a defender por defender, porque pues, hay ocasiones en que hay situaciones que son indefendibles y no se puede uno nada más estar escudando en que, es que tal, o es que esta otra cosa, o es que el árbitro, que bueno, pueden ser factores, ¿no? Pero hoy, no sé, por ejemplo, si Chivas tiene ahorita 4 puntos, pues no es nada más por culpa del árbitro, ¿no? Habrá otros factores que ha influido el arbitraje, puede ser, pero yo comparto contigo, o sea, es esta situación de hablar sobre lo que uno vio, más allá de lo que uno sienta, pero ojo, también voy a decir algo, aquellos que dicen que no le van a nadie, mienten, porque quien entró a trabajar en esto, amor al fútbol y algún equipo Debes le de tuvo que tener, tener si no, claro, si no, no vas a no se estar puede. trabajando en algo que no te gusta. Exactamente. No, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque a mí me sucedió algo muy curioso y esto se puede platicar porque fue visto. Cuando yo estaba trabajando bueno, te lo puedo decir porque no tengo ningún compromiso con nada. Cuando yo estaba trabajando, primero trabajé en Televisa, después trabajé en Fox. Ahí me tocó estar ahí con un gran amigo, el Oso Brailovsky, Sí. que es pues, un ícono del América. Y desgraciadamente, pues fue en época que de Chivas no ganaba y no ganaba los clásicos, híjole, entonces a mí me daba mucho coraje. Y a veces, por más que quería defender, pues no podía. Entonces le decía, Russo, hoy dime lo que quieras, no te puedo refutar, ¿no? Pero yo en algo sí le refutaba siempre, ¿no? En la grandeza de un equipo y de otro, ¿no? Y él, pues luego se iba por los títulos, yo me iba por otro tipo de grandeza. Dije, eso, indudable, nos llevan ventaja. Pero en otro le dije, discúlpame, no tienes una identidad, digo, porque no sabes si eres colombiano, brasileño, jamaiquino, costarricense, acá ya sabemos todos afortunadamente que somos mexicanos. Pero bueno, era una polémica muy padre. Yo me imagino que tú también has de tener por ahí Sí. algunos compañeros que te sacan cositas Sí. a relucir cuando Chivas no anda bien, me imagino, ¿no? Fíjate que justo el fin de semana en el estadio se me acercó un fanático del Cruz Azul y me dice, Jesús, yo le voy al Cruz Azul, pero te voy a dar un consejo. Si quieres vivir más, ya no te enganches cuando te digan cosas de las Chivas en los programas. No, y de veras, es que es bien chistoso, pero bueno, uno por más que quiera, a veces no puedes. Sí, No hay tan Pues- indefendible. pues güey, ¿cómo Nada. defiendes? O sea, ¿no? Oye, y a ver, estás en una cadena importante. Cuando tienes tú ya el poder del micrófono y te toca ser corresponsal acá en Guadalajara y tienes la encomienda de ver todo lo que es el fútbol tapatío, eh, ¿cómo has sentido que ha evolucionado desde el momento en que tú llegaste hasta la fecha? Si ha evolucionado, si se ha estancado. No estoy hablando de fútbol mexicano, estoy hablando del fútbol tapatío. Llámese Tecos en su momento cuando estaba, UDG que descendió y ahora pues el clásico nacional, digo el clásico tapatío que es Atlas, Guadalajara, Guadalajara, Atlas. ¿Cómo sientes que el fútbol tapatío ha mejorado, se ha estancado? ¿Cuál es Yo, su? yo, yo creería, Fer, que ha retrocedido.
de entrada, de haber 3 equipos, fue 2. ¿No? En su momento estuvo Tecos, luego todavía se alcanzó a subir la UDG y hoy ya nada más hay 2. De 4, más bien dicho. De 4. A mí, Bueno, luego 5 también. Bueno, sí, no te tocó el a mí Jalisco. reporteando me tocó ya con 3 nada más, Con pero 3. sí, bueno, hubo épocas que a mí me tocaron con 4, digamos, de aficionado, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que ya es una llamada de atención que hayas perdido esos equipos. Y luego nos hemos acostumbrado, desafortunadamente, en los últimos años, a que Chivas y Atlas tengan por ahí un chispazo, la época Almeida, la época Diego Coca, pero fuera de eso, los 2 equipos siempre andan dando tumbos, corriendo técnicos, trayendo y vendiendo jugadores. Ahí, por ejemplo, los equipos de Monterrey nos han comido el mandado. Hoy tú ves a Tigres y a Rayados en las liguillas siempre. Chivas y Atlas ya no. Y yo recuerdo en los 2000 que se dan los clásicos en liguilla impresionantes, con mucha pasión, con 2 muy buenos equipos. Entonces, sí me parece que hemos ido perdiendo terreno con respecto a otras ciudades en el país. Oye, vamos a aprovechar porque aquí estamos 2 personas que les vamos a las Chivas. Claro. Y me gustaría conocer la perspectiva, la opinión de una persona que le gusta analizar, que le gusta narrar, que ve el día a día en los centros de entrenamiento. Uno, pues a veces no tiene la posibilidad de ir. ¿Qué crees? Y vamos a hacerlo en dos tiempos. ¿Qué crees que le falte a Chivas en este momento? Ya después vamos a empezar con el ¿qué crees que le pasa? Más bien, ¿qué crees que le falta a Chivas en este inicio de torneo, ahora con la llegada de Milito, con la llegada de algunos jugadores? ¿Qué opinas? Llegaron los jugadores que eran los idóneos para cada posición, faltó experiencia, faltó más calidad. ¿Qué está faltando tú para que Chivas dé ese repunte que todos queremos? Yo lo resumiría, a lo mejor parecería muy, muy simplista, pero para mí falta determinación en las 2 áreas. Generas, no metes, basta con que te equivoques una vez y te la cobran. Y está muy difícil, pues, empezar todos los partidos perdiendo al minuto 5, ¿no? O sea, vemos esta historia y es muy común por ahora en el equipo de Chivas. ¿Qué falta? A lo mejor para mí falta ese jugador que tenga un oficio un poquito más defensivo, que te pueda ayudar en algunas de esas jugadas, ¿no? Entiendo que Gaby Milito tiene su modelo, su sistema, prefiere jugadores de buen pie por encima de otras condiciones, de repente ha tenido que modificar por lesiones y tal, pero para mí falta un elemento así, ¿no? O sea, tener a alguien con esas condiciones, esa capacidad de ayudarte a corregir errores de algún otro futbolista, alguien que no se desprenda tanto de su zona, que lo platicamos ahorita, ¿no? O sea, los goles de Cruz Azul, los 2 por donde mismo, aparecen totalmente solos los jugadores, ¿no? Para mí falta ese jugador que pueda aparecer ahí. ¿Y no crees que también falta un killer que arriba mate? ¿Pero de dónde, Fer? Por eso te digo. No, de que falta, sí. O sea, la Hormiga ha mejorado, ha metido goles, pero todavía está en ese proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día escuchando una narración, yo siento que a los chavos jóvenes que están llegando a Chivas, sobre todo los de fuerzas básicas, creo que tenemos que llevárnoslo con calma. O sea, no podemos decir, estas son las gemas preciosas que tenemos ya listas para... No, yo creo que al contrario, esos muchachos sí hay que apoyarlos, pero hay que llevarlos poco a poco, sin tampoco ya hacerlos creer que ya son los mejores del mundo, ¿no? Porque si no al rato... Sí, se pierden. Se pierden, y lo peor que puedes tú hacer como analista, como comentarista, es decir, llevas un partido, hoy te hizo un gol y ya es Maradona, ¿no? Entonces dices tú, se suben a un ladrillo y se marean, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llevárnoslos con calma porque hay jugadores muy interesantes, muy capaces, pero yo creo que sí tienen que ir con pies de plomo, ¿no? Sí, de acuerdo, y pasa, y digo, no voy a decir nombres, pero sí me han contado de 2, 3 que pues sí han terminado por marearse de los últimos que han salido, por haber dado 1 o 2 partidos buenos en el arranque de su carrera. Y volviendo al tema del 9, coincido, ¿no? Porque obviamente esto que te decía de la falta de determinación en las 2 áreas, la pudiera solventar con un 9, pero
si la selección mexicana batalla para encontrar uno, Claro. está claro que Chivas va a padecer de lo mismo. O sea, hoy hay 4. Y pues el que más goles hace es Armando o la Hormiga, pero lleva 8 en un año. O sea, tampoco podemos decir, no, ya está para toparle a Raúl Jiménez y a Santi. Pues no, está muy lejos de eso, pero nos habla de esa pobreza, ¿no? O sea, 8 goles en un año, el mejor delantero de Chivas. Sí, es poco. Es muy Mira, no está mal que lo digamos, o sea, no lo estamos diciendo por criticarlos, estamos diciéndolo porque hay que cuidarlos. Un Camberos, un Sandoval, Yael Padilla. Yair Padilla, o sea, jugadores que se ve que tienen, pero ellos tienen que darse cuenta que les falta mucho. Yo el otro día platicando, que ahí sí no puedo decir el nombre por obvias razones, platicando con un jugador, le digo, vamos, lucha, hay que luchar, hay que entregarse, hay que seguir aplicados, no hay que confiarse. Hay la oportunidad de llegar a la selección. ¿Qué tienes que hacer para demostrarle a Javier Aguirre que quieres estar en la selección? Pues trabajar, 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 jugar bien, todos nos podemos equivocar en la vida, todos, hasta tú hablando, yo, qué sé yo, todos. Pero entre más rápido dejes de equivocarte y te repongas, porque los errores estarán a la orden del día, ¿no? Sí. Ya lo vimos en varios partidos, en varios partidos, que son errores puntuales, ¿no? O sea, jalar a un jugador dentro del área, pues a quién se le ocurre. Sí. Ni modo. Aprendiendo, dicen que aprendiendo, echando a perder se aprende. Por eso te comento que no está mal que digamos los nombres, porque son chavos que deben de pensar que todavía no han ganado nada, que están en un gran equipo, pero que para que confirmen lo que la gente está esperando de ellos, les falta mucho caminar. A ver, hoy por ejemplo de los grandes canteranos, o sea, para ser un Omar Bravo, pues a la Hormiga le faltan cientos de goles. Para que Yael Padillo, Camberos en un Venado Medina, les faltan partidos, selección y títulos. O sea, sí están lejos de los más destacados que Chivas ha sacado, pero lejos todavía. Y te comento esto porque a veces nosotros, pues que a veces tenemos un micrófono, pues podemos hacerle mucho daño, ¿eh? Podemos hacerle mucho daño en muchos aspectos. O a veces se ensañan contigo, o a veces te dan porras que todavía no te las has De ganado. más, claro, de De más. más. Y ahí es donde a veces si no estás lo suficientemente preparado, capacitado para aceptar las cosas bonitas que se hablan de ti, pues acuérdense que esto, un día estás aquí y al otro estás acá abajo, entonces hay que ir con pies de plomo, bien, muy cierto en lo que hacen. Dime una cosa, ¿cómo te consideras tú, Jesús? ¿Cómo consideras tu estilo de, no te digo narrar, sino de más bien de analizar, de pasar una nota? Una persona tranquila, una persona, te digo esto por muchas razones. Hay unas personas que te dan te tiran la indirecta por acá y no te dicen la verdad, o muy, con mucha fantasía. ¿Cuál es tu estilo? ¿Tú cómo te consideras? Yo tengo un estilo, yo diría camaleónico. Voy a explicar por qué. A ver. He estado evolucionando tanto que ya no es a lo mejor como antes, todos serios, trajes, señores ya más grandes. Hoy comienza a evolucionar mucho el mundo de la comunicación y entonces encuentras de todos los estilos, ¿no? En la misma cadena donde estoy, pues hay programas más serios, hay programas de más cotorreo, hay como esos formatos. Entonces te tienes que adaptar al final. No sé, si estoy con Álvaro Morales, pues sí es más jocosón el asunto, ¿no? Pero entonces si estás en fútbol picante, ahí sí tienes que guardar la seriedad. Más seriedad. Entonces yo así lo vería, de una manera camaleónica, donde te puedas adaptar a lo que el espectador que en ese momento está observando busca, porque por eso está viendo ese programa. Y lo que sí me gusta a mí es ser muy conciso en la información, porque si no luego uno se pierde, ¿no? Más fácil tener muy claro en la cabeza las 2 o 3 ideas que quieres decir y listo. Ya cuando te empiecen a preguntar tal, bueno, se da este diálogo, ¿no? Pero de arranque y de entrada, cuando voy a decir algo, 2, 3 ideas en la cabeza y nada más. Oye, dime una cosa, yo en lo personal, digo, tuve muchos años como jugador, como entrenador,
como analista. Y a mí la verdad, hay muchas cosas que en lo personal no me ha gustado o no me gustó nunca, que es la especulación. Ujú. Para ti es normal que se especule tanto en el medio futbolístico. Que fulano ya está en el América, que fulano ya está en Chivas, que fulano ya llegó, y ni saben que ya quieren tumbar un entrenador y ya se oye por ahí que Diego Coca para el Atlas, que Diego Coca para el América y que Diego Coca para España, por decir Diego, que es mi cuate y Sí. no lo estamos O criticando. Juan Pérez, ¿no? O Juan Pérez, sí. ¿Por qué a veces pasa eso? ¿Es normal o cómo crees que debería de ser esto? O por tener una noticia nomás y tener algo que hablar. Son muchos factores, obviamente. El tema es que a veces está la parte donde la gente quiere saber, ¿no? O sea, la gente quiere que le digan algo, que saber algo de lo que su equipo va a tener, va a llegar, o si se va a ir, o si van a correr, ¿no? Porque ya va perdiendo. Y uno siempre tiene que respaldarse en alguna fuente, o sea, alguien que te pueda compartir esa información para tú poderla decir. Hay infinidad de circunstancias distintas, pero está desde el hecho de que un representante, un promotor se acerque con un periodista, que a lo mejor el periodista de buena fe, o sea, le creen lo que le está diciendo, pues el representante nomás lo hace para que suene el nombre de su apoderado. Pasa también que te quedaron mal en la información que a ti te dan, ¿no? Pues de repente a lo mejor era cierto, sí, estaban hablando, pero al final no se armó. Y también puede llegar a ocurrir el hecho de que pudiera haber un interés en particular, ¿no? Pues claro, también pasa, también pasa, también pasa. Claro. Es que es cierto, pero o sea, hay gente que tiene intereses ahí. Claro, definitivamente. Y puede ocurrir. Fíjate, eso que tocaste, me lo ganaste. A mí me tocó en algunas ocasiones en diferentes programas, tanto de radio, televisión, qué sé yo. Y ya no estando en los medios también, o estando o no estando. Y me preguntaba, ¿y quién te gusta para Chivas? ¿Y quién te gusta para América? Y mi respuesta era, pero tajante, porque a mí me enerva eso, ¿no? Y nomás les contestaba, compañero, yo no soy promotor de nadie, no sé quién va a llegar. Ahorita hay un entrenador. Cuando no haya entrenador, entonces sí a lo mejor te puedo decir el perfil que a mí me gustaría para que llegara a un equipo. Pero cuando hay un entrenador y que te estén ya lanzando, a mí me sucedió de entrenador. Que están serruchando el piso, ¿no? Claro, me sucedió de entrenador. Tenía 2, 3 partidos con un equipo y escuchabas a cada barbaridad y ya se especula que fulano de tal va a llegar al equipo tal. Y tú lo oías y decías, qué poca, no puedo decir porque me censura, qué poca, o sea, eso, claro. Eso es lo que te digo, no se vale, para mí no se vale en el periodismo que trates de perjudicar a terceras personas. De acuerdo, ahora, también se da el caso donde puede que a la espalda del entrenador la directiva ya esté haciendo algo, ¿no? Y pasa que el entrenador se entera por esas filtraciones. Por eso te digo, depende mucho del contexto, pero pues sí, de que pueda haber intereses, de que el representante esté metido, hay de todo. Oye, a ver, dime, ¿cómo crees que impactan las redes en el fútbol? Qué buena pregunta, Fer. Demasiado. Y sobre todo mucho con lo que tocabas del futbolista joven, ¿no? Hoy, yo me acuerdo mucho cuando empezó todo esto de las redes sociales, pues que había clubes que fichaban a través de los videos que veían de los jugadores en el YouTube y en el Facebook y hoy es más normal, pero pues yo en un video puedo hacer que alguien se vea muy bueno, ¿no? Entonces hoy pasa, por ejemplo, a los mismos aficionados, alguien hace una jugada y le hacen un video y le ponen música y emojis y demás y empiezan justo eso, ¿no? A ensalzar de repente personajes por una jugada, por un partido. Y se vuelve viral y entonces ya lo vieron 5 millones de personas y entonces al futbolista le caen de esos 5 millones 100,000 suscriptores a su plataforma. O sea, se vuelve todo una bola de nieve muy grande
que yo creo que sí tiene un impacto, primero en la exposición, o sea, porque hay más vistas de todo lo que está sucediendo, pero también en esta parte de hundir o volar a alguien de más, ¿no? O sea, tú puedes hacer sentir el más malo del mundo a alguien en un partido y lo puedes también poner acá. ¿Por qué? Porque todo nos llega más rápido, más fácil, y luego dicen, no leemos. Estás enterado, te llega. Si tú no lo ves, algún familiar te va a mandar lo que te están poniendo, lo que están diciendo de ti. Oye, con tu experiencia y porque lo has vivido muy de cerca, ¿cuál crees que sea la razón o por qué han pasado o le ha pasado a Chivas ese tipo de situaciones que hemos visto? Lo de Paunovic, lo de Gago, lo de Hierro, que al final de cuentas fue el único que creo que salió por la puerta grande porque lo avisó, platicó con Amauri y se fue porque pues fue una oferta que yo creo que nadie la puede desechar, ¿no? Pero toda esa situación y luego la situación del señor Gago, que después de todo lo que le hizo a Chivas, se viene otra vez al fútbol mexicano como premio. O sea, ¿qué crees que esté pasando en ese sentido? ¿Qué falla? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con cómo ven a Chivas tal vez en el exterior. Porque estás nombrando personajes extranjeros todos, que no tenían vínculos directos con el fútbol mexicano ninguno. ¿Qué es a lo que voy? Que probablemente alguien interno comprende mucho mejor lo que representa el equipo, la oportunidad que es para trascender dentro del medio nacional. Para mí, la gente que viene de afuera lo ve de dos formas. O sea, una porque no tengo trabajo y bueno, pues vamos a México a agarrar las Chivas. Y de ahí brinco para otro lado. Y la otra es porque me da el trampolín a otro lado. ¿Qué pasó con Pauno? Vino, trabajó, mostró su trabajo, es buen técnico. Estaba trabajando. Pachuca le echó el ojo, tiene un equipo en España, pum. Digo, lo hace tan bien que subió al Oviedo. Al final de todos estos, él fue el mejor. Llegó a una final con el equipo de Chivas, aunque no la pudo ganar, pero en los números es el que le fue mejor. Ni me recuerdes de esa final. No, para todos fue terrible, Fer. Y en el caso de Gago, pues fue igual. A ver, no tengo trabajo. Él está arraigado con Argentina y con el Boca Juniors. Entonces, en cuanto llegó la oferta, ahí se ven. Se queda sin trabajo otra vez. Pues vamos de mientras a México, ¿no? Así lo ven. ¿Por qué? Porque se paga bien. Pero qué triste, ¿no? Que nos vean como plato de segunda mesa. Estoy de acuerdo. Entonces la culpa la tenemos nosotros. Dicen, como dicen, no tiene la culpa el indio, sino el que se lo hace compadre. Sí. Hoy, por ejemplo, con Milito, él dijo, yo nunca, cuando estoy trabajando, nunca escucho a nadie. Habrá que ver primero si llega ese momento, ¿no? De que alguien lo buscara o tal. Pero sí, es que no es nada más, creo yo, traer un extranjero por traerlo, ¿no? O sea, tienes que ver que sea alguien íntegro, que sabes que no te va a dejar tirado, porque hoy lo que vemos de Chivas es la consecuencia del abandono a Fernando Gago. Ahí se descompuso todo y vino Ortega y trajeron luego a Oscar García, pero entonces el que lo trajo lo corrieron y entonces se va Oscar García y llega Gerardo Espinosa. Sarmúndez Papaya, porque Gago decidió irse de Chivas y le dio en la torre a lo que tenían ahí armado. Todo el proyecto, a todas las cosas, pero eso te digo, es lo que a mí en lo personal de afuera me da tristeza, me da coraje, me da impotencia, o sea, tantas cosas, pero bueno, al final de cuentas, Chivas, ¿qué es lo que te voy a preguntar ahorita? ¿Cómo ves esta última, más bien lo que viene para Chivas? América, Tigres, Toluca. Luego ya es Necaxa, Puebla. Ahí... pero ¿cómo ves? ¿Qué crees que pueda pasar? Mira, una gran oportunidad para levantarse, ¿no? También. De acuerdo. Siento que en el trámite de partido, a lo mejor el que creo que pudo haber sido superior a Chivas fue Juárez, y porque Chivas no le hizo nada. O sea, prácticamente no le generó opciones. Con el resto, o estuvo parejo, o Chivas tuvo las suyas, pudo haber hecho algo más. No sé, a lo mejor eso tú lo podrás explicar mejor, Fer, o sea, cuando caes en esas inercias, ¿no? Que cualquier tiro va para adentro y tú, aunque estés abajo de la portería, la vuelas, le pegas al palo. No sé si sacudiéndose un poco eso, si con una victoria, una limpia, lo que sea que tengan que hacer, puede ocurrir. Suena muy drástico el calendario que viene, pero yo, o sea, en el funcionamiento no veo a Chivas tan inferior a esos tres equipos. Creo que
puedes sacar buenos resultados. Depende para mí más de, no sé si una cuestión mental, fantasmas, no sé. Pero que no se equivoquen. Yo sí. creo, mira, como dicen, el fútbol es muy sencillo y a veces nosotros no lo complicamos. Sí, es muy fácil hablar de fuera, definitivamente, pero uno habla de fuera porque ya estuviste adentro y sabes lo que puede pasar en estos momentos. Y yo creo, y una sugerencia es precisamente eso, ¿no? O sea, a ver, la directiva está haciendo su trabajo. Milito está haciendo sus entrenamientos, su sistema, su forma. Se ve que los jugadores, al menos es lo que se ve por afuera, que los jugadores están contentos. A mí en lo personal, yo tuve la oportunidad de conocer a Milito muy poco, ahora que vino Bora Milutinovic, fuimos ahí a saludarlo, más bien el señor Bora, ahí me tocó conocerlo, me causó buena impresión los 10, 15 minutos que estuve platicando con él. Me encantaría, la verdad, platicar más con él para poder intercambiar opiniones de lo que uno siente y ve de fuera, ¿no? Y de lo que has vivido en toda tu vida con un equipo que has querido siempre, ¿no? Pero yo creo que también llega un momento, Jesús, que los jugadores, o sea, repito, ya hizo su trabajo la directiva, está un buen entrenador. Ahora los jugadores se tienen que comprometer a jugar bien, a entrenar bien, a cuidarse bien, a partirse el alma, por no decir lo otro que te decía, y si no falla, o sea, intentar no fallar, mejor dicho. ¿Qué pasa? Yo siento que se están respetando demasiado dentro de la cancha. No te voy a gritar a ti, Jesús, porque te me puedes molestar. No, espérame. Yo te voy a gritar a ti porque estás atentando contra mis intereses. Claro. Bárrete, rómpete el alma. O sea, hay que ayudarse, hay que exigirse. Si yo te exijo que tú seas mejor en tu posición, yo también puedo ser mejor en mi posición. Pero si yo te dejo que andes ahí, no te hablo, te llegan y te quitan la pelota, yo te tengo que avisar, aguas, te llegan o algo. O sea, yo creo que ahorita ya es el momento de que la directiva, el entrenador, a ver, señores, aquí está, vamos a jugar contra esto, va a ser la formación, pum. Me podré equivocar en los cambios, lo que sea, que esperemos que no, pero en cuanto a lo que tienes que hacer allá adentro, ya lo dijiste, al minuto 2 ya tienes 1-0. Y ha pasado varias veces. Entonces no puedes tampoco estar siempre jugando porque anímicamente, claro que te afecta. Pero en otras veces, pues ve lo que pasó contra San Luis, ¿no? Fue motivante y fue un resultado que al final de cuentas le gustó a la gente porque lo hicieron con garra, con entrega, con corazón. Y yo creo que es lo que tienes que hacer. Y más ahora en estos partidos que vienen. ¿Cómo ves? Sí, no, yo estoy de acuerdo con esa parte. Y fíjate, Luis Romo hace unas semanas decía, ¿no? Es que el problema no particularizaba en Chivas, pero entiendo que debe de replicarse ahí también. Es que hoy le dices algo a un chavo y se enoja. Está, mira. Se enoja. Sin saber, ahí nomás te imaginas lo que tú me decías, lo que viví durante muchísimos años. Acá nosotros, no, hombre, el Willy Gómez en paz descanse, el Pedro Herrada, el Poco Rodríguez, ¡ey, corre, hijo de la fregada! Ahí te quedabas tú así, los veías y digo, imponías tú también, decías, también, grítame, pero sí, dame respeto, claro. Pero les hacías caso. Entonces, si hoy no está haciendo eso así con Chivas, pues algo tienen que hacer allí los de jerarquía y hablar con los chavitos y decir, a ver, compadrito, no has hecho nada, aquí estás empezando, te la vas a partir. ¿Por qué? Porque es una camiseta que se respeta. Bueno, Jesús, la verdad, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Me gustaría que dieras tus redes para que nos hagan comentarios después la gente. Claro que sí, Fernando, al contrario, gracias por haberme invitado. Y ahí buscan Jesús Bernal, ahí le ponen en la red que sea, ahí les voy a aparecer. Las había hace muchos años, entonces todavía están disponibles En la que sea. Están disponibles los nombres. Nosotros, pues nomás tenemos ya saben todas, en X, F-Quirarte, en Instagram, F-Quirarte, en TikTok, Fernando Quirarte, el Sheriff, y en nuestro canal de YouTube, que repito, suscríbase porque vamos a seguir teniendo muy buenos invitados. Nos veremos en el próximo episodio. Motherfucking